¿Estamos ante la censura de Occidente? Es lo que uno se pregunta al leer noticias que llegan desde el otro lado. La detención, porque ese es el término con el que podemos basarnos en una realidad, de Pavel Durov. Seguramente el nombre para muchos no es familiar. Para entender un poco más, entendamos que este ciudadano es cofundador de Telegram, una plataforma, un aplicativo del cual se habla y mucho, ¿no? De hecho, Durov es ruso de nacimiento, es de San Petersburgo, y en su momento, y esto seguramente muchos sí lo deben recordar, se mostró de cierto modo discrepante con el gobierno ruso. Sentía que había cierta persecución en sus labores y se cortaron libertades. Él decidió apostar entonces por un proyecto, se fue de Rusia desde luego, y aparecería Telegram. Una plataforma que, insisto, si en algo se ha destacado para muchas personas, es en esa libertad de poder emitir comunicaciones. En estos tiempos en los cuales se mira con recelo al WhatsApp, pues Telegram apareció como una especie de contrapeso. El asunto es que este señor Turo fue detenido en Francia el pasado fin de semana, nada menos. Llegaba de Azerbaiyán. Las autoridades francesas le dijeron, señor, ¿para dónde va usted? Tiene una orden de aprehensión. Se le han acusado de diversos asuntos. Hablan de que esta plataforma, entre otras cosas, promueve, ojo, promueve cuestiones como el ciberacoso, el fraude, tráfico de estupefacientes, crimen organizado, entre otros. El creador o cofundador, Pavel Durov, ha sido puesto entonces en manos de las autoridades francesas. Y la voz de alerta llega de diversos lugares. Hablan de una censura. Desde Rusia miran también con mucho detenimiento este suceso. Sí, de hecho, Dmitry Medvedev en su momento dijo, bueno, nosotros le hemos hecho saber al señor Durov que el simple hecho de ser ruso lo ha puesto en el lugar en el que está. Rusofobia tal vez, en fin. Vamos a hablar de este asunto que está dando la vuelta al mundo y que se habla mucho ahora cuando la palabra censura toma mucho protagonismo, sobre todo en Europa. Tenemos un invitado para poder conversar de esta situación que, insisto, es muy llamativa. Estamos hablando de un especialista, el señor Adrián Celaya. Usted lo debe recordar, lo hemos tenido en diversos programas de prensa alternativa. Él es presidente de ECAI Center y vamos a poder resolver algunas dudas. La mirada que tiene Adrián, sobre todo en este momento tan peculiar. Adrián, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás? Hola Enzo, encantado, como siempre, de estar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Gracias, Adrián. Siempre es un placer tenerte en nuestro espacio y para conversar de temas que son en verdad importantísimos. Se habla mucho de censura, Adrián, en las últimas semanas. Lo hemos comprobado con muchas personas con las que hemos conversado al respecto. Se habla sobre un estado de persecución hacia aquellos personajes, aquellas personalidades que no van de acuerdo a la línea editorial de Occidente. Se habla mucho de Telegram, que hay que decirlo, es una plataforma que se utiliza y mucho por, digamos, miembros, son occidentales, ¿sí? No son necesariamente pro-occidentales. En Rusia se utiliza mucho Telegram, es para poner un ejemplo. Se ha hablado mucho del conflicto a través del Telegram, lo digo así a título personal. Mucha información que normalmente nosotros divulgamos en nuestro espacio tiene que ver con información que llega a través de esta plataforma, que lamentablemente por otros medios es casi imposible tenerlos. Entonces, se habla de este personaje, Pavel Durov, como un símbolo de esta persecución, Adrián. ¿Cómo ves entonces esta realidad, considerando estos últimos eventos? Bueno, podemos hacer un análisis partiendo de los hechos concretos en los que, como tú has comentado, ha habido una detención basada en una orden de detención emitida, por lo visto, 20 minutos antes de que el avión de Pavel Durov aterrizara en Francia, ¿no? Bien, el contexto es, como tú dices, es que en este momento Telegram es una importantísima fuente de información y también de debate para el conjunto del mundo, pero muy especialmente en Occidente. Pero vamos a ir un poco más allá, porque claro, yendo al fondo, ¿no? A mí me gusta partir nada menos que de los años 90 para describir el contexto, ¿no? Estamos al final de la Guerra Fría y en los años 90 estamos ante un reforzamiento del poder de las corporaciones occidentales, un reforzamiento del poder
que parte de esa concepción de que ahora ya no tenemos enemigo, entonces podemos hacer con el mundo más o menos lo que queramos, y esto se manifiesta en el ámbito militar a través de la expansión de la OTAN, en el ámbito geopolítico a través de las distintas estrategias de lo que luego se llamó el globalismo, en el ámbito mediático a través de la concentración de los grandes medios, y a través de todo esto generó una unificación ideológica en el conjunto de Occidente, muy clara sobre todo en Europa Occidental y muy llamativa en Europa Occidental, de tal forma que desaparecen lo que antes era la izquierda, la derecha, el centro, y se convierten, bueno, se mantienen las palabras, pero se convierten en meros matices de lo que nosotros llamamos el partido único al servicio de las grandes corporaciones, porque hay una unificación ideológica, una unificación de la opinión pública de tal nivel a través de los medios de comunicación y a través también de la industria cultural, en cierta forma, que hace imposible que grupos políticos de cierto peso se salgan de esas dinámicas, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que a finales de siglo, a comienzos del siglo XXI, esas grandes corporaciones, a través de distintos análisis, empiezan a manifestar sus preocupaciones cara al futuro en distintas direcciones. Una preocupación es que el modelo de desarrollo neoliberal, que era el que les mantenía, ellos notan cómo está en una situación de agotamiento, que en una situación que no puede dar mucho más de sí, que se está basando en un constante incremento de la deuda, etcétera, ¿no? También en cómo ven el riesgo de que los países emergentes y sobre todo Rusia y China vayan cogiendo un poder creciente y además un poder independiente. Y un tercer riesgo es Internet. ¿Por qué Internet? Porque frente a esa unificación de la opinión pública que habían conseguido en los años 90 a través del control de los medios de comunicación, ellos veían y reconocían así que una parte pequeña pero creciente de la opinión pública se les estaba escapando a través de Internet. Bueno, ¿qué hicieron las grandes corporaciones, el poder corporativo occidental ante esto? Bueno, la primera medida fue poner en marcha las redes sociales, porque las grandes redes sociales, las tradicionales, digamos, pues Twitter, Facebook, etcétera, se pusieron en marcha a través de iniciativas, bueno, se ha presentado como grandes proyectos de personas muy brillantes, pero fueron proyectos muy apalancados y muy organizados desde algunas grandes corporaciones y servicios de inteligencia de forma conjunta. Y precisamente con el objetivo de intentar empezar a controlar Internet, controlar los flujos de información de Internet. Y el origen de estas grandes plataformas, les digo, Twitter, Facebook, Google, los grandes servicios tecnológicos de Internet, fue este, ¿no? Bien, pasan los años y ya nos encontramos alrededor del año 2014-2015 como estas tres amenazas para ese poder corporativo continúan avanzando. Ellos dicen, el modelo económico nos ha llevado a una crisis tremenda, no hemos resuelto los problemas de fondo, sabemos que hace falta un nuevo modelo, pero no sabemos cuál ni cómo ponerlo en marcha. Por otro lado, la situación geopolítica tiende a ser cada vez peor por el auge de los países emergentes, detrás de Rusia y de China, y Internet seguimos sin poderlo controlar. A través de las redes sociales tenemos unas fuentes de recogida de información, también de manipulación de la información. Bueno, es muy sabido, por ejemplo, que en los buscadores de Internet se manipula sistemáticamente la búsqueda, orientándola hacia donde ellos quieren y desorientándola de donde ellos quieren también. Es decir, este tipo de instrumentos de manipulación de la opinión en Internet, decían, a pesar de todo, no hemos conseguido dominar Internet, sigue siendo, digamos, una fuente de desapego, una fuente de alimentación de un porcentaje creciente de la población que no cree en nosotros, que se escapa de los más media, ¿no? Bueno, a partir de esa fecha vemos cómo empieza una fase siguiente en el control de Internet, que es la fase de censura. Una fase de censura que hasta hace muy poco, hasta hace 2-3 años, ha sido fundamentalmente una fase de censura por las propias redes sociales,
Entonces, el argumento que se utilizaba es que, bueno, sí, aunque ellos controlaran la información en Internet, pero al final, en teoría, eran empresas privadas. Y como son empresas privadas, pueden tener sus propias líneas. Y entonces, si censuran, no es un problema de un organismo público que censure, no es un problema político, ¿no? Bueno, con ese argumento empezaron la censura un día con un pretexto, otro día con otro pretexto, limitando y condicionando cada vez más la información que se transmitía a través de estas redes sociales, ¿no? Bueno, esto, ese ímpetu, esa desesperación, por un lado, de la élite corporativa occidental ha ido cada vez a más. Hemos, bueno, en los últimos años muy claramente, después del choque geopolítico en Ucrania, del alineamiento de los países emergentes y en desarrollo en un solo bloque. Bueno, vemos cómo todos esos peligros para ese poder corporativo se van acumulando, van a más. Ese poder corporativo está ya en una situación de pánico y vemos cómo en los últimos años esa censura de las redes sociales ya se ha trasladado incluso a los gobiernos. Entonces ya hay gobiernos tomando cada vez más decisiones apelando a la censura o dando instrucciones a las redes sociales para que censuren, presionando a las redes sociales para que censuren, ¿no? Y esto se ha hecho por distintos gobiernos europeos, el propio Parlamento Europeo, que ha sido uno de los organismos más agresivos en este sentido. Y, claro, en esa descripción del mapa de qué hay que controlar y qué hay que censurar y qué es lo que no se puede censurar, pues han tenido ámbitos en los que la censura la han ejercido con mucha mayor seguridad, vamos a decir, como serían pues, Google o WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y otros en los que están teniendo problemas para extender esa red de censura. Bueno, uno de ellos es Twitter, ¿no? A raíz de su adquisición por Elon Musk. Twitter también se había situado en primera línea en estas políticas de censura progresiva y, sin embargo, ha dado la vuelta a estas políticas a partir de su adquisición por Musk. Y otro agujero muy importante en esas políticas, evidente, era Telegram. Telegram, que era un medio cada vez más utilizado como alternativa a WhatsApp frente a ese gran dominio del mercado que tenía WhatsApp en lo que le llaman servicios de mensajería instantánea, ¿no? Telegram se iba haciendo con un mercado cada vez mayor y sobre todo un mercado que era cada vez más de los sectores alternativos, es decir, de los que tenían miedo de la censura. Y esto ha sido muy evidente en los últimos años, como te has dicho antes, ya en los últimos conflictos, en el conflicto en Gaza y en el conflicto en Ucrania, han sido infinidad los canales, los autores, las personas que han trabajado y han difundido, elaborado y han difundido información a través de Telegram, personas de muy distintas opiniones. Por ejemplo, en el caso de Ucrania ha sido muy llamativo que había, a la hora de informarse, información mucho más rápida y mucho más profunda y detallada que la de los medios de comunicación habituales, nos daban los canales de Telegram, canales rusos, canales independientes y canales ucranianos también. Además de canales occidentales, etcétera, pero incluso teníamos canales de ucranianos alternativos que nos daban muy buena información, aunque fuese más o menos tendenciosa a favor de sus ideas. Bueno, pero de cualquier forma nos encontramos con un Telegram que claramente estaba suponiendo un problema, ¿no? Frente a ese riesgo que supone Telegram, que también supone Twitter, nos encontramos con un poder corporativo que sí se siente cada vez más amenazado. Estamos además en unos meses especialmente peligrosos desde el punto de vista de las posibilidades de reacción de esta élite corporativa, por un lado, por el avance en ruso en la guerra en Ucrania, una guerra que ellos están convencidos de que no pueden perder, es decir, de que no pueden tolerar que Rusia gane, porque esto va a significar que se va a disparar la influencia política e ideológica de Rusia y esto va a traer consigo ya el desencadenante no solo de un mundo multipolar y de la pérdida del control del mundo, sino también su propio
final. Y entonces están en unos meses en los que, por un lado, digo, la amenaza de la victoria rusa, por otro lado, la amenaza, el riesgo de una posible victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre que genere una ruptura de Estados Unidos con el mundo, digamos, una ruptura de la presidencia de Estados Unidos con respecto a las estrategias de esta élite. No sabemos hasta qué punto, pero está claro que tienes ese miedo y, por lo tanto, no es extraño que en estos meses pueda pasar absolutamente de todo, en el plano bélico y también, por supuesto, en algo que para ellos es esencial, el plano mediático, ¿no? Claro, mantener controlada dentro de lo posible a la opinión pública occidental, para ellos es básico para defenderse frente a estos riesgos que les están estallando ya. Estamos en los últimos, para ellos en los últimos meses, quizás años, y para tomar medidas drásticas, ya sean internas o externas de carácter bélico, necesitan evitar una ruptura radical con su propia opinión pública. Yo creo que el destinatario de este ataque a Telegram es fundamentalmente la opinión pública occidental. Evitar que la opinión pública occidental se separe radicalmente de sus élites, de sus gobiernos y de sus élites, y la verdad es que lleva años separándose progresivamente. Y este es el gran riesgo y el gran objetivo del ataque a Telegram. Mira, y esto que mencionas, Adrián, tiene mucho peso, sobre todo si consideramos opiniones que llegan de otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, el diario turco Saba ha hablado sobre cómo es que esta detención de Durov es, entre otras cosas, una decisión política que va más allá, mucho más allá de las leyes francesas. Ellos dicen puntualmente, gracias a Telegram, y esto lo informa el diario turco Saba, gracias a Telegram se podía informar sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, lo que está pasando en Cisjordania, y probablemente detrás de la detención del cofundador de Telegram, el señor Pavel Durov, sea claramente una intención de encubrir lo que está pasando. Y obviamente sabemos de dónde llega ese interés. Y esto también, Adrián, me pone a pensar, justo lo planteabas tú también, de qué es lo que puede pasar en las próximas semanas, porque se habla ahora más que nunca sobre el enfrentamiento entre Israel y movimientos que tienen que ver con Hezbollah, por ejemplo, y sabemos bien que las consecuencias las están pagando los palestinos, los civiles, entre otras cosas. Entonces, esto que significa un posible mensaje para Telegram, para aquellos medios alternativos, nos deja muchas cosas que pensar, Adrián, sobre todo el factor Israel, insisto en este punto. Sí, efectivamente. Vamos a ver, estamos en un momento absolutamente crítico. Ya hace tiempo, hace aproximadamente un año, creo que no solo nosotros, otros los analistas también, empezamos a apuntar a estos meses de 2024 como meses críticos, desde el punto de vista de las oportunidades de la élite corporativa de hacer estallar el contexto internacional, ¿no? Y evidentemente durante estos meses nos podemos esperar de todo. Está pasando en el ámbito geopolítico, como tú has dicho, en el ámbito de Oriente Medio, de Asia Occidental, tenemos esa constante provocación de Israel intentando también generar una escalada frente a la cual en este momento Irán parece que está obligado a responder, pero sabe que está respondiendo a una provocación que precisamente está intentando generar una respuesta. Entonces tiene que medir mucho las características como de esa respuesta, porque por un lado, claro, si no se responde a las provocaciones, sabes que esas provocaciones van a continuar y probablemente van a ir a más, como ha sucedido también en el caso de Rusia, pero claro, si tienes que corresponder de tal forma que no le hagas el juego al que está provocando. Pero bueno, de cualquier forma estamos en un momento crítico en el que Israel va a poner todos los medios sobre la mesa para generar un estallido, ¿no? Y entonces, no es de extrañar que en ese contexto se puede hacer absolutamente todo para generar el contexto mediático, en este caso, mediático, geopolítico, diplomático adecuado para hacer posible ese estallido. Pero es un estallido que coincide
con un altísimo riesgo de estallido en el caso de Ucrania, evidentemente, porque no nos podemos olvidar, todos los analistas están hablando del error estratégico que ha supuesto para Ucrania desde un punto de vista militar la incursión en Kursk, pero no nos podemos olvidar que desde el punto de vista de los que controlan Ucrania, de los que toman las decisiones, de los que realmente son los que han invadido con personal ucraniano, que es la OTAN, ¿no? Y desde el punto de vista de la OTAN, ¿en qué medida esto que han hecho, aunque militarmente no tenga sentido, en qué medida es un salto en esa escalada estratégica, ¿no? Porque, de hecho, la OTAN ha invadido Rusia, algo absolutamente impensable hasta ahora, ¿no? Y, sin embargo, esto puede ser claramente la base para hacer más fáciles siguientes pasos en la escalada. Entonces, yo creo que durante estos meses hay que estar dispuestos podemos esperar cualquier cosa, ¿eh? En el ámbito militar, en el ámbito de la represión interna. Hemos visto también cómo, por ejemplo, pues en Gran Bretaña el gobierno ha tomado ya medidas aprovechando con un pretexto u otro los conflictos sociales que se estaban generando, pero enseguida apuntando a medidas de restricciones de opinión, restricciones también de la libertad de información en redes sociales. Ese apuntar a la red, en concreto a las redes sociales, está siendo una estrategia que se está manifestando a través de distintos gobiernos europeos en el mismo momento, y esto evidentemente no es casualidad. Estamos en un momento crítico en la Franja de Gaza, en un momento crítico en Ucrania. El estallido puede venir por cualquier parte y todo da a entender que ese poder corporativo que está en una situación de pánico está pensando quizás que ahora o nunca. Bueno, y esto lo decimos con total, a ver, no que tratamos de especular, pero me pongo a pensar en este escenario, Adrián, que siendo Telegram una fuente importante de mucha información que se dispone, si es que se les ocurre que esto escale, wow, yo me imagino algo dantesco como lo de la central nuclear de Kursk, por ejemplo, llevándolo a un escenario extremista. Claramente, cuando pase algo como esto, no sería casualidad que surjan teorías de ataque de falsa bandera. Es muy probable, ¿no? Es muy probable que se trate de acusar a Rusia de haberse generado un autosabotaje para que a la larga, y esto no quiero ser especulativo, pero insisto, no sería la primera vez. O sea, la OTAN tiene una mancha histórica cuando se trata de ataques de falsa bandera. No es algo nuevo. Entonces, no descartemos escenarios como este, ¿no? Yo me pregunto, Adrián, si es que esta situación terminará salpicando en Estados Unidos, lo que se está viendo ahora mismo en Europa, terminará teniendo un impacto en Estados Unidos, considerando los nombres que aparecen sobre la mesa, ¿no? Que es el señor Donald Trump y la señora Kamala Harris, siendo esta última, y esto lo digo verificando información que viene de Estados Unidos normalmente, aparentemente la preferida por los medios occidentales. Si uno revisa cómo se aborda la situación de Donald Trump, la figura de Donald Trump de diversos medios, pareciese que es muy marcado un respaldo masivo a Kamala Harris. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, comenzando por el principio de tu comentario, que esto va a salpicar a Estados Unidos parece inevitable, porque si nos fijamos las estrategias de fondo que se están llevando en los dos ámbitos, tanto en Ucrania como en Israel, tienen muchos aspectos similares, sobre todo estos aspectos de fondo. Es decir, esta provocación de Israel con el objetivo de escalar el conflicto no tiene sentido si solo termina en un enfrentamiento entre Israel, al que arrastre a Irán y quizás Siria y Líbano. Israel no tiene nada que hacer en un enfrentamiento de ese tipo. Ya está teniendo dificultades para gestionar el conflicto actual con Hezbollah por un lado, Hamas en el otro, los palestinos la autoridad palestina en Cisjordania o los hutíes, ¿no? Sería un conflicto con Irán y con Siria el que tiene todas las de perder Israel. Es decir, la única lógica de esa escalada es el dar por supuesto que van a arrastrar a Estados Unidos a la misma, ¿no? Esto es un problema también para Estados Unidos, evidentemente, porque claro, no es un conflicto Estados Unidos-Irán. Detrás de Irán están Rusia y China.
con una interrelación entre ellos muchísimo mayor que la de hace años, ahora perfectamente clara, de tal forma que Estados Unidos sabe o debería saber que China y Rusia nunca van a permitir una derrota estratégica de Irán frente a Estados Unidos. Esto les obligaría a ellos a intervenir también. Pero si nos damos cuenta, hay una estrategia muy similar en Ucrania, en la OTAN Ucrania, de una constante provocación frente a Rusia hacia un conflicto que tampoco tendría ningún sentido si fuese exclusivamente los países europeos de la OTAN y contra Rusia. Ninguno de esos países europeos tiene una capacidad bélica convencional para ser un enemigo significativo contra Rusia. Si apartamos a Turquía, los países europeos militarmente más fuertes son primero Rusia y luego ¿cuál? Luego Ucrania, ¿no? Es decir, el resto de los países europeos están a muchísima distancia, independientemente de, por supuesto, del tema de las armas nucleares, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas maniobras de provocación de la OTAN solo tienen un sentido, que es la posibilidad de arrastrar a Estados Unidos. Si consiguen arrastrar a Estados Unidos a una guerra, ¿no? Bien, esto quiere decir que evidentemente de una u otra forma, si el conflicto estalla, esto evidentemente va a arrastrar a Estados Unidos en una situación bastante compleja, en la cual evidentemente Kamala Harris es continuadora de la línea del Partido Demócrata, que en los últimos años se ha convertido en el partido de Wall Street. Antes el partido de Wall Street eran los demócratas y también los republicanos, pero de alguna forma el trumpismo, que es en cierta forma un misterio, pero ha ido arrinconando progresivamente al ala por Wall Street, vamos a decir, dentro del Partido Republicano. En el mandato anterior Trump no tenía el control del partido, ahora sí lo tiene, el control mayoritario, pero todavía hay un ala minoritaria que junto al Partido Demócrata pues constituyen ese, digamos, ese ala política de Wall Street, ¿no? Bien, ese alineamiento es claro. Entonces, en principio, con mayor o menor interés desde un punto de vista personal o de sus círculos, pero hay pocas dudas de que Kamala Harris va a seguir las grandes líneas estratégicas de Wall Street. Si a Wall Street o a un sector importante, como parece de Wall Street, le interesa hacer estallar un conflicto, Kamala Harris lo va a hacer estallar, ¿no? Y es cómo se muevan esos círculos dentro del poder corporativo va a ser la cuestión clave a estos efectos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa mientras tanto con Donald Trump? Bueno, Donald Trump es una gran incógnita. Tenemos por un lado, como te has dicho, esa visión de los grandes medios occidentales de demonización de Donald Trump, lo cual ha sido quizás uno de los factores más positivos a su favor, porque todos hemos pensado, si todos los medios del poder corporativo, todos los medios de lo que nosotros llamamos el partido único, están tan obsesionados en demonizar a Donald Trump, estuvieron tan obsesionados con atacarle cuando fue presidente, pues realmente es que objetivamente tiene que haber algo bueno detrás de esta candidatura, detrás de esta opción política, ¿no? Pero de cualquier forma tenemos dos visiones de lo que es realmente Donald Trump. Una visión es, digamos, la visión de sus partidarios, ¿no? De sus partidarios más cercanos, que es la visión, digamos, de un movimiento antioligárquico, ¿eh? Que sabemos que existe, pero no sabemos hasta dónde llega, hasta qué dimensión tiene. Sabemos que desde mediados de la década anterior, por lo menos 2012-2014, algunos dicen que desde principios de siglo, a partir del comienzo de esta estrategia de Estados Unidos de invadir y destruir los países musulmanes independientes, vamos a decir, ya se generó dentro del ejército y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos un movimiento crítico muy radical ante, digamos, la conciencia de que todo aquello no se estaba haciendo en interés de los Estados Unidos, sino incluso en contra de los intereses de Estados Unidos, destruyendo un país tras otro, pero sin que esto beneficiara a Estados Unidos, pero en beneficio, digamos, de estos grupos corporativos que controlaban el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí se fue generando unos grupos, vamos a decir, antioligárquicos, con un importante peso en los servicios de inteligencia y en los servicios de
y en el ejército, que algunos ponen en el origen de lo que era el trumpismo, ¿no? Es decir, estos grupos con determinadas conexiones con algunos sectores industriales de lo que se ha llamado industria nacional, en oposición a las multinacionales, ¿no? Se pusieron en contacto con el Donald Trump, es decir, el trumpismo no se generó tanto por iniciativa de Trump como porque estos sectores eligieron a Trump como un posible candidato para hacer frente a Hillary Clinton entonces, ¿eh? Algo que ellos pensaban que nos podía llevar muy rápidamente a una guerra mundial, ¿no? Bueno, esa interpretación tiene distintas variantes, hay incluso variantes, vamos a decir, histórico-míticas que llevan el origen de esos movimientos antioligárquicos a generaciones anteriores, ¿no? Bueno, sin entrar en si esto es cierto o no, o en qué medida esos grupos son los que realmente controlan a Trump o no, pero lo cierto es que su primer mandato estuvo lleno de contradicciones, ¿no? También es cierto que en ese primer mandato él todavía era un outsider, era una figura alternativa incluso dentro de su propio partido, no controlaba su propio partido y estaba expuesto a todo tipo de operaciones en su contra, que fue una sorpresa que fuese candidato, fue una sorpresa que fuese finalmente designado como como candidato del propio Partido Republicano. Fue una sorpresa que ganara las elecciones y fue una sorpresa que se mantuviera 4 años en el puesto frente a todos los ataques que sufrió, incluso desde su propio partido, desde gente de su aparente confianza que nombró en puestos muy cercanos y que estuvo constantemente renovando. No se sabía muy bien si esto respondía a las características personales impulsivas de Donald Trump o a que efectivamente no acababa, no tenía más remedio que nombrar gente que no era de su confianza y tenía que irla sustituyendo constantemente, ¿no? Bueno, el caso es que ese mandato ha estado lleno de contradicciones, también en geopolítica, que para los que no somos de Estados Unidos suele ser lo más importante, ¿no? Pero esas contradicciones sus seguidores las suelen justificar con este tipo de argumentos, de que, bueno, bastante hizo con mantenerse durante toda la legislatura a pesar de todos estos ataques, ¿no? Claro, la otra versión es que en realidad estamos ante la otra cara de la misma moneda, es decir, que en realidad pues, es muy posible que Estados Unidos esté jugando a distintos papeles, siguiendo un poco esa estrategia de Kissinger, ¿no? También de Brzezinski, en el sentido de que Estados Unidos no puede con los dos, no puede a la vez con Rusia y con China, y que enfrentarse a los dos a la vez es un error histórico y de esta forma, pues bueno, de alguna forma pueden haber intentado que los demócratas se enfrenten más a Rusia, menos a China y Donald Trump más a China y menos a Rusia. Es una explicación que han dado algunos, ¿no? Y que de alguna forma estén alternando papeles. De alguna forma yo creo que esto no lo vamos a ver con seguridad hasta los primeros meses del mandato de Donald Trump, si gana las elecciones, efectivamente. Pero la verdad es que por la forma de actuar del poder corporativo, por la forma de actuar de las élites corporativas y políticas occidentales en contra de Trump y en contra del trumpismo, pues da la sensación de que efectivamente ellos están convencidos de que, por un lado, por el empuje de los países emergentes y, por otro lado, con una posible victoria de Trump, tienen un futuro muy difícil. Es decir, que su futuro está realmente en cuestión, ¿no? Bueno, vamos a ver también, ya digo, que la clave van a ser los primeros meses de ese posible mandato de Trump. Esas contradicciones, de alguna forma, durante esos meses van a tener que resolverse. Por ejemplo, ahora va a ser imposible que Donald Trump tenga unas estrategias, por ejemplo, de reconciliarse con Rusia en Europa y a la vez de ser beligerante con Irán en Oriente Medio. Esto va a ser imposible porque, ya hemos comentado antes, Irán, China y Rusia en este momento tienen perfectamente coordinadas sus estrategias. Trump va a tener que elegir, ¿eh? O me llevo bien con los países emergentes, con China y con Rusia, y entonces por lo menos no me enfrento a Irán, o me enfrento con todos ellos.
Es decir, van a ser unos meses en los que vamos a ver con claridad definitiva cuál es la apuesta de Donald Trump. Pero bueno, vamos a pensar que efectivamente Donald Trump es una apuesta de esos grupos antioligárquicos y que efectivamente esto es lo que está junto al avance de los países emergentes y a la prevista victoria de Rusia en Ucrania, es lo que está situando durante estos meses a la élite corporativa en una situación de auténtico pánico que les hace pensar que no solo el control del mundo, sino su posición cara al control de Europa y al control de Estados Unidos está en un riesgo histórico y que yo diría que su propio futuro personal está ante un riesgo histórico, ¿no? Bueno, es una interrogante en todo el sentido de la palabra. Lo que tú planteas, Adrián, también es muy interesante, ¿no? Le llaman esta famosa escopeta de dos cañones. Vamos a ver si es que todo se trata de una estrategia de parte de Washington, de cómo ir vendiendo tanto la figura de demócratas como republicanos. Ahora bien, Adrián, acá yo tengo una cuestión ya para redondear esta conversación que ha estado muy interesante como siempre, que me gustaría tocar, porque vemos a un Donald Trump que se siente muy seguro, ¿ah? O sea, uno lee sus declaraciones, por ejemplo, hasta hace poco habló sobre el abandono, lo plantea así, de Kamala Harris a un debate en Fox News, que en teoría era para el 4 de septiembre. Lo que él dice puntualmente es que Kamala tiene miedo, entre otras cosas, porque no está capacitada mentalmente para debatir con él y que además hay olor a corrupción, que el Partido Demócrata apesta a corrupción, ¿no? Y desde luego considera que Kamala Harris no tendría la capacidad de superarlo él en un debate. Yo me pregunto, Adrián, si es que tal vez Trump está subestimando a Kamala, o es que en verdad esta persona, Kamala Harris, más allá de que será, tendrá 20 años menos que Donald Trump, aún con toda esa, entre comillas, ventaja, no tiene la fuerza suficiente para vender un buen producto, mejor dicho, no es precisamente la mejor publicista de los demócratas. Sí, en Estados Unidos han pasado muchas cosas sorprendentes en los últimos años y una de ellas es esta candidatura, ¿no? Porque precisamente por esta conciencia de los demócratas de Wall Street de que estaban ante un momento histórico, de que, como ellos decían, tenemos que evitar a toda costa un segundo mandato de Donald Trump, es muy sorprendente que ante esa situación no hayan presentado una candidatura consolidada, que hayan permitido que Joe Biden permanezca en la situación en la que ha permanecido durante 4 años, una situación agravada, y que al final, de alguna forma, aparentemente hayan improvisado una candidatura en principio tan mala. Es decir, todo el mundo concuerda en que Kamala Harris, y se decía antes, digamos, en todas las tendencias del propio Partido Demócrata, Kamala Harris era una mala candidata, con muy mala imagen, que no sabía dar entrevistas, que no sabía hacer discursos, salvo perfectamente preparados previamente, etc. Una persona que falla en las entrevistas, falla en los debates, dice cosas sin sentido, a veces ridículas. Bueno, este es claramente su punto débil. Por eso están reduciendo al mínimo las entrevistas y los debates en los que participa y en los que va a participar. Pero claro, su punto fuerte, tú lo has mencionado de alguna forma, es el apoyo total de los medios de comunicación. Ese apoyo total. Su punto fuerte es en este sentido Trump o el trumpismo, en el sentido que el trumpismo genera todos esos anticuerpos, esa apuesta casi unitaria de los medios de comunicación a favor de Kamala Harris, como lo hubiera sido a favor de cualquier otro candidato demócrata. Por otro lado, efectivamente, Donald Trump es, bueno, en principio parte de las referencias del año 2016, un año en el que ganó las elecciones y ahora en una situación mucho más fuerte en la que controla bien su partido, seguramente tiene unas redes de alianzas tejidas mucho más fuertes y más consolidadas, tiene bazas importantes incluso con respecto al Partido Demócrata. Ahí tenemos el caso de Robert Kennedy, este movimiento de Robert Kennedy a favor de la candidatura de Donald Trump es importante en un sector de la votación del electorado demócrata. Bueno, hay digamos, una serie
candidatos, Robert Kennedy no es el único, hay una serie de figuras del Partido Demócrata, vamos a decir, del ala realmente antioligárquica, no del ala formalmente izquierdista, ¿no?, sino del ala antioligárquica del Partido Demócrata, que están claramente, parece que van a apostar todos ellos por Donald Trump, y esto le va a generar un déficit muy importante al Partido Demócrata que va a ser importante para Trump. Vamos a ver cómo se desenvuelven estas fuerzas. Yo creo que efectivamente, como muchos han dicho, estamos ante un momento histórico en el que hay que esperar cualquier cosa. Hemos hablado de la gravedad de la situación geopolítica. Esto puede llevar también a la tentación de generar un estallido antes de las elecciones, o bien, como se ha dicho con respecto al caso de Ucrania, un estallido que, aunque no sea en sí mismo ya una guerra mundial, pero sea un estallido lo suficientemente avanzado como para hacerle muy difícil a una presidencia de Donald Trump dar marcha atrás o desmarcarse. Pues porque quizás están ya implicados directamente aliados, pues no sé, como Francia o como Gran Bretaña, o porque Israel está ya implicado por sí mismo en un conflicto abierto, por distintas razones que hagan imposible que Donald Trump, aunque gane las elecciones, pueda modificar y rectificar esa orientación geopolítica, ¿no? Bueno, no hay que descartar que sean los dos objetivos de un posible estallido geopolítico durante estos meses sean exactamente esos, ¿no? Es correcto, no hay que descartarlo, Adrián, lo sabemos muy bien. Esto no se decide para nada en noviembre, ¿ah? Este es el comienzo de. Lo de noviembre será un preludio de un momento que tratará a Estados Unidos de venderle al mundo. En fin, Adrián, ha sido una conversación exquisita como siempre y me gustaría que por favor nos dejes una reflexión que es algo habitual en estos espacios para nuestro público que te sigue ahora mismo en Prensa Alternativa sobre lo que hemos conversado en esta tarde. Bueno, vamos a ver. En principio podemos centrar de lo que está sucediendo con respecto a lo que suceda entre el gobierno de Francia y Pavel Durov o el canal Telegram en sí mismo, pues no vamos a tener mucha capacidad de influencia. Evidentemente, difundir la información que podamos al respecto es importante, pero bueno, que las personas que estaban contando con Telegram hasta ahora, pues que no desesperen, que busquen rápidamente fuentes alternativas en caso de que haya problemas con Telegram, y que al final es cuando ha habido problemas con unas u otras redes sociales, muy rápidamente hemos buscado o hemos conseguido generar redes sociales alternativas. Ya hay, digamos, muchos cientos de millones de personas que están deseando volcarse en redes sociales alternativas y que si tienen problemas en una de ellas, como en Telegram, van a ir hacia otra. Entonces, que permanezcan muy atentos, que busquen fuentes alternativas y que pues, no se retiren de esa búsqueda de información, de ese trabajo informativo que hacen muchos de ellos, porque una u otra red social tenga problemas específicos. Adrián Celaya, ¿no? Si se trata obviamente de Kai Center, ¿cómo podrían ellos hallarte tal vez en YouTube o en otras plataformas? Sí, lo más directo, si os gustan los vídeos, es que nos localicéis en YouTube. Buscando simplemente EKAI Center, EKAI con K, Center con C, nos vais a localizar muy fácilmente. Llevamos en realidad pocos meses con trabajo activo en YouTube, pero ya hemos crecido muy rápidamente, desde 1.600 a 8.000 suscriptores, y ahí podéis localizar
nuestros vídeos casi diarios, en los que también os podéis hacer preguntas y respuestas y las vamos respondiendo precisamente a través de vídeos de preguntas y respuestas. También hacemos un boletín de difusión casi diaria, pero en el propio canal de YouTube nos podéis solicitar, si os interesa, acceder a este canal, que se distribuye o por correo electrónico o por WhatsApp o por Telegram. Perfecto, Adrián, así será. Entonces, igual vamos a poner en la descripción del video esta información para que el público pueda conocer un poco más y adentrarse. Te quiero agradecer, Adrián, por tu presencia. Siempre un placer conversar contigo. Seguramente te tendremos más adelante en otros espacios para analizar la coyuntura. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y eso, amigos, vaya que siendo realistas y viendo el accionar de los demócratas, podrían no ser buenas noticias respecto al conflicto en Ucrania. Ojo con lo que pueda pasar en las próximas semanas, ¿qué próximas semanas? En las próximas horas incluso, ¿eh? Mucha atención con los acontecimientos que se viven por allá. Gracias, Adrián, nuevamente a nuestro público, también a extenderles un abrazo de parte de la familia de Prensa Alternativa, cada vez más cerca del millón de suscriptores, cada vez más cerca. Un placer, gracias a ustedes por esto, Adrián, nuevamente, placer conversar contigo. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.